Hola a todos y todas y bienvenidos a esta formación en la que se abordarán distintos temas que buscan ayudar a facilitar la inclusión educativa del alumnado con discapacidad visual en las aulas ordinarias. Mi nombre es Elizabeth y yo soy maestra de la 11. La formación que vais a recibir está compuesta de 23 webinars divididos en 8 temas que vamos a ir viendo a continuación poco a poco y con los que se busca conocer las características de este alumnado, sus necesidades y la metodología y recursos concretos para intervenir en el aula en las distintas materias. Cada uno de los webinars va acompañado tanto de un esquema como de un cuestionario de autoevaluación para poder ir valorando la adquisición de los conocimientos. Además, tenéis sesiones en directo para poder abordar dudas concretas y poner ejemplos prácticos con los que se traslade todo lo que estáis viendo al contexto real del aula. Así que vamos a ver a continuación los diferentes temas y lo que se va a trabajar en cada uno y para ello vamos a compartir pantalla. Como hemos indicado anteriormente, se trata de 8 temas que van a estar divididos en distintos bloques que vamos a ver poco a poco. Pasamos para empezar al bloque 1. En el bloque primero vamos a ver los aspectos generales vinculados a la discapacidad visual. Y para eso empezaremos con el tema 0, el tema en el que estamos ahora, que tiene que ver con la introducción. Este tema tiene 2 webinars, el primero es el de introducción y en este segundo webinar de primeros pasos vamos a ver unos breves consejos muy concretos sobre las indicaciones generales a tener en cuenta cuando nos encontramos de repente, por primera vez, con un alumno con discapacidad visual grave en el aula, desde cómo disponer el mobiliario, dónde colocarle, etc. Esto os va a ayudar a que la primera toma de contacto con este alumno sea más sencilla. Una vez visto esto, vamos a pasar ya al tema 1. Y en el tema 1 vamos a ver las características de la discapacidad visual. Vamos a empezar conociendo cuáles son las patologías visuales más frecuentes que puede presentar nuestro alumnado, en qué consiste y sobre todo qué es lo que el alumno puede y no puede ver, para de este modo facilitarle las mejores condiciones en el aula, así como para proporcionarles materiales que respondan a sus necesidades visuales. Seguimos con los temas 2 y 3, que tienen que ver con todos los aspectos vinculados a la psicología. Presentamos estos 2 temas juntos porque están estrechamente relacionados entre sí. La discapacidad visual supone ciertas particularidades a las que la persona y su entorno deben acostumbrarse, deben conocerlas, deben entenderlas y deben asumirlas, aprender a vivir con ellas. Además, para que el proceso de inclusión educativa se realice con ciertas garantías, es necesario dotar a todos los implicados, tanto al propio alumno como a su familia, a sus futuros profesores y a los que van a ser sus compañeros de aula, de las herramientas psicológicas que les ayuden a afrontar de la manera más positiva posible esta inclusión y a verla como una oportunidad. Veremos qué estrategias concretas habrá que poner en marcha tanto en los momentos previos a la escolarización como durante los primeros meses, dirigidas a toda la comunidad educativa para que el alumno con discapacidad visual se sienta uno más en el centro y para que todos se enriquezcan de los beneficios que implica la diversidad del alumnado. Después vamos a pasar ya al bloque segundo. En este bloque segundo vamos a ver las áreas específicas de intervención con el alumnado con discapacidad visual, es decir, qué cosas concretas hay que trabajar con este alumnado que con otro alumnado no se deben trabajar. Empezamos con el tema 4. Y el tema 4 es un tema especialmente importante porque aborda todo el proceso de lectoescritura. Uno de los aspectos más cruciales en la intervención con todo el alumnado y con el alumnado con discapacidad visual también es cuando tienen que aprender a leer y a escribir. Además, este aspecto suele generar como mucha inquietud en el profesorado por resultar muy desconocido. Siempre se preguntan cómo puedo enseñarles, tengo yo que aprender primero, etcétera, etcétera. Bueno, como veremos en los 3 primeros webinars sobre el aprendizaje de la lectoescritura braille en el alumnado ciego total, este sistema implica que el alumno primero tenga que adquirir unos prerequisitos para poder llegar después al conocimiento de las letras.
Y estos prerequisitos son, por ejemplo, el entrenamiento en el tacto, la orientación espacial, etc. Posteriormente, ya sí se puede iniciar el aprendizaje de la lectoescritura propiamente dicha, en el que, como se podrá apreciar en los webinars, se requieren estrategias específicas tanto para leer como para escribir. Y en el segundo caso veremos cómo se escribe de manera diferente según las herramientas que vayamos a utilizar. La pauta, la máquina Perkins, y también veremos que no es lo mismo aprender a escribir las letras que aprender a utilizar los números y a colocarlos, por ejemplo, en operaciones matemáticas. Mención especial requiere también el alumnado con resto visual, que lee y escribe en tinta, pero que necesita ciertas condiciones para que las características de los textos se ajusten a responder a las necesidades visuales que tienen. Se presenta un webinar en el que se indican los aspectos a tener en cuenta en cuanto a la fuente, el contraste de la letra y el fondo, etcétera, etcétera, para que este alumnado pueda acceder a la información de la manera más fácil y cómoda. Y por último, en este tema se presenta un webinar que plantea cómo se debe seleccionar el código de lectoescritura en el alumnado que tiene algo de resto visual y no sabemos si puede trabajar mejor en tinta o en braille, y cuándo se debe cambiar de código de tinta braille al alumnado que está perdiendo visión. Cómo hacer esto de la manera de que al alumno le resulte lo menos traumático posible y el cambio sea lo más fácil y cómodo para él. Vamos ahora al tema 5, que es otro aspecto específico de la intervención con el alumnado con discapacidad visual, y es una de las áreas más importantes, que es el área de autonomía personal, que es la que permite a la persona la autonomía en su entorno, tanto en su casa como en su centro educativo, su barrio, etc., ya que ser autónomo facilita la intervención en distintos contextos de interacción social y favorece la vida independiente en el futuro. Para que el alumno sea autónomo, se requiere que sea capaz de desplazarse por los entornos conocidos y desconocidos por sí mismo con seguridad y utilizando los auxiliares de movilidad que requiera en su caso, así como que realice las actividades de la vida diaria de manera independiente y acorde a su edad. Para ello, los entornos, en este caso el centro educativo, deben ser accesibles, entendiendo como tal que sean seguros y transitables para que todas las personas puedan desplazarse por los mismos con garantías. En estos webinars, por tanto, se abordarán las estrategias para el entrenamiento en orientación y movilidad y para el entrenamiento en habilidades de la vida diaria, como algunos consejos para facilitar y generar entornos más accesibles y seguros. Continuamos con el tema 6, en el que vamos a abordar un área de intervención específica con el alumnado con resto visual, y es el aprovechamiento o la optimización de su resto visual. El alumno que tiene resto visual debe utilizar este resto para todo lo que le sea posible. Pero para ello hay que saber exactamente qué es lo que puede ver, cómo puede ver y sobre todo hay que enseñarle estrategias para que utilice su resto visual de modo que le resulte funcional. El maestro de aula puede contribuir a la estimulación de este resto visual, bien con actividades específicas para trabajarlo o bien aprovechando las propias actividades del aula. En este webinar se explica brevemente cómo se evalúa el resto visual de los alumnos y, sobre todo, lo que más nos interesa a nosotros como maestros, se muestran estrategias de intervención que pueden ponerse en marcha de manera sencilla en el aula. Y vamos ya con el bloque 3. El bloque 3 es un bloque de recursos específicos para la intervención en el aula. Solo consta de un tema, que es el tema 7, que son las aplicaciones didácticas en el aula. Pero a pesar de ser un solo tema, es el tema más largo porque es el más extenso y en él vamos a concretar las estrategias para intervenir en el aula, tanto de manera general como en cada una de las materias que el alumnado de primaria o de secundaria puede cursar de manera específica y que pueden suponer una especial dificultad para este alumnado. El primer webinar implica claves para la adaptación de materiales, ya que el alumnado con ceguera
o deficiencia visual grave necesita acceder a la información gráfica a través del tacto, de modo que pueda conocer realidades que de otra manera para él serían inaccesibles, por ejemplo, una estrella, un elefante, todo esto hay que hacerlo en relieve, así también como comprender conceptos abstractos que se facilitan a través de la manipulación de los mismos. Por ejemplo, la tabla periódica, los conceptos de átomo, etc. Las estrategias para la adaptación de materiales son muy sencillas y puede llevarlas a cabo cualquier maestro de manera rápida con materiales que tenga disponibles en el aula en ese momento o con elementos de la vida cotidiana. Otro importante aspecto a tener en cuenta es la adaptación de pruebas escritas. El alumnado ciego, por supuesto, debe ser evaluado del mismo modo que sus compañeros, pero hay que tener en cuenta ciertos aspectos para que la presentación de las pruebas se adecúe a sus necesidades. En este webinar se presentan consejos muy sencillos, además acompañados de muchos ejemplos para adaptar al alumnado ciego los tipos de pruebas más comunes que se utilizan en el aula. En cuanto a los siguientes webinars, abordan las áreas que se denominan de especial dificultad, que son aquellas materias que por su carácter eminentemente visual, pues tienen una signografía específica, las explicaciones se hacen en la pizarra, se necesitan aprendizajes motrices, tienen mucho material visual, requieren que el profesorado conozca cuáles son las necesidades del alumnado con ceguera o discapacidad visual grave en cada una de ellas y sobre todo cómo solventarlas. Estas materias son música, educación física, matemáticas, ciencias, tecnología y plástica. Y también idiomas es una materia de especial dificultad, pero no la vamos a abordar en este webinar. Sin embargo, las 6 anteriores sí las abordaremos, teniendo en cuenta que son las que de manera habitual se cursan en primaria. Y por último, la tiflotecnología, que es el uso de elementos específicos para personas ciegas, ha supuesto un gran avance para estas personas, ya que les ha permitido acceder a los recursos informáticos y tecnológicos y a la cantidad de cosas que se pueden hacer con estos. Por ejemplo, poder buscar información, hacer trabajos, elaborar documentos, etc. En estos 2 últimos webinars se aborda la accesibilidad tanto de los principales sistemas operativos como de aplicaciones útiles que se utilizan en el día a día de las personas ciegas y que les permiten desenvolverse en su vida cotidiana pues de manera bastante sencilla y les han facilitado mucho la vida. Y hasta aquí sería la presentación de estos webinars. Vamos a dejar de compartir pantalla. Bueno, de antemano, muchísimas gracias por vuestra atención y esperamos que esta formación sea de utilidad y podáis ponerla en marcha en vuestro trabajo diario. Seguro que os surgen muchas preguntas, muchas dudas, sobre todo al principio. Es normal porque, claro, es un ámbito completamente desconocido, pero con el apoyo que vais a recibir, con esta formación y sobre todo con la experiencia que vais a ir adquiriendo día tras día, cuando veáis a los chicos en el aula y podáis ir poniendo en práctica todo esto, seguro que cada vez lo vais a hacer mejor. Y por último también, muchas gracias por favorecer la inclusión educativa de todo el alumnado para lograr que los niños y niñas crezcan en condiciones de igualdad de derechos y oportunidades y para lograr una sociedad más diversa y tolerante donde todos estemos juntos.